Una vasta pradera, misteriosa y una de las más aterradoras del mundo, donde hay 13 veces más caballos que personas, donde incluso existe un cementerio de dinosaurios, y que además ha sido señalada constantemente como un lugar visitado por extraterrestres. Si todavía te cuesta creer que todo esto sea real, acompáñame en los próximos minutos de este video sobre las 15 prohibiciones y las cosas más extrañas de Mongolia. Estoy completamente seguro de que te sorprenderás con todo lo que ha existido y sigue existiendo en esta tierra. Número 15. Cuanto más hermosa es una mujer, más difícil le resulta casarse. Es difícil de entender, porque normalmente siempre deseamos tener una novia o una esposa hermosa. Pero los hombres mongoles no parecen darle demasiada importancia a eso. Mongolia es un lugar donde las mujeres tienen un camino profesional más desarrollado que los hombres. Cada vez destacan más en el nivel educativo y al mismo tiempo la tasa de desempleo entre ellas también es menor. El trabajo de criar ganado, desde hace mucho tiempo, ha estado destinado principalmente a los hombres. En los bares, tabernas y clubes, las mujeres suelen ser mayoría. Pero precisamente debido a que su posición social sobresale demasiado en comparación con la de los hombres, las mujeres mongolas que siguen un estilo de vida moderno y deciden quedarse en la ciudad para buscar trabajo después de graduarse, tienen enormes dificultades para encontrar pareja. Esta situación es muy común tanto en las universidades como en los lugares de trabajo. Esto también ha llevado a la realidad de que los hombres mongoles tienen más opciones. Más del 40% de los hombres mayores de 15 años están casados, mientras que en las mujeres la cifra es de apenas el 32%. Y la mayoría de las chicas que pasan de los 20 años sin casarse terminarán viviendo solteras toda la vida. Suena absurdo, pero generalmente son precisamente las más hermosas y talentosas. Número 14. No bañarse ni lavar la ropa. Si percibes un olor poco agradable proveniente del cuerpo de un mongol, tampoco les sugieras que se bañen o se aseen, porque eso solo hará que parezcas una persona grosera ante sus ojos. Se sabe que en la época de Genghis Khan, los mongoles creían que bañarse y usar agua podía perturbar las líneas sagradas del dragón. Por eso nunca lavaban la ropa ni se bañaban, ya que pensaban que eso contaminaría las fuentes de agua y enfadaría a los dioses. Y una vez que los dioses se enfadaban, todos serían castigados. En otra etapa del pasado, los mongoles limitaban el baño y tenían prohibido bañarse en los ríos. Los guerreros mongoles no se cambiaban de ropa, solo de vez en cuando se la quitaban. La sacudían con fuerza para que cayeran los piojos y las chinches, y luego se la volvían a poner de inmediato. La mayoría tampoco lavaba su ropa, sino que la usaban hasta que se rompía, o ya no conservaba su forma original. La única excepción eran las festividades y celebraciones, cuando los mongoles cambiaban su vestimenta por túnicas especiales. Los antiguos mongoles tenían una percepción diferente del olor corporal. Consideraban que el olor de cada persona era algo muy particular y especial. Si te encuentras con alguien que tiene un olor fuerte, tal vez reacciones de otra manera, pero para los mongoles ese olor es algo digno de respeto, incluso visto como parte de la personalidad de esa persona. El mejor consejo que puedo darte cuando estés cerca de mongoles es que uses mascarilla. Número 13. Prohibiciones relacionadas con ir al baño. Parece que muchos hombres se sienten bastante cómodos orinando en la calle o en lugares apartados. Incluso algunos prefieren hacerlo en pequeños arroyos o charcos de agua. Pero ¿sabías que si haces eso en Mongolia, podrías ser atacado hasta perder la vida? Las fuentes naturales de agua en Mongolia son extremadamente valiosas y a veces incluso se utilizan directamente para el consumo, por lo que está absolutamente prohibido hacer necesidades en cualquier lugar donde haya agua, como lagos, ríos o arroyos. Si los mongoles descubren a alguien defecando o orinando en una fuente de agua que ellos utilizan, ser atacado es prácticamente seguro. Los mongoles son originalmente tribus nómadas, así que no los hagas enfadar si no quieres pagar un precio muy alto. Además de hacer necesidades en cualquier lugar, existe otra prohibición absoluta. No se permite arrojar desechos al fuego de la cocina. Para los mongoles, el fuego es algo extremadamente sagrado,
por lo que jamás se deben lanzar desperdicios en él. Además, valoran mucho la limpieza. Así que poner ropa sucia sobre el baúl familiar es algo completamente inaceptable. Una vez más quiero recordarte que, si visitas este lugar, debes seguir absolutamente todas las indicaciones del guía. Número 12. Prohibido silbar dentro del ger. Si tienes la oportunidad de entrar en un ger, la vivienda tradicional de los mongoles, hay algo que jamás debes hacer: silbar. Silbar dentro del ger se considera un tabú, porque creen que ese sonido atraerá espíritus malignos a la casa. En su cultura tradicional existen muchas reglas sobre el uso de la música y de los instrumentos musicales en circunstancias específicas. Algunas fuentes indican que silbar no es aceptado en ciertos casos o ambientes, como dentro de los ger, donde se valora mucho el silencio y el respeto por el espacio personal y comunitario. Las cosas sucias y los espíritus errantes interpretarán ese sonido como una invitación y acudirán al ger para quedarse. Por eso ningún mongol se atreve a hacer algo así. Ellos temen profundamente a las fuerzas espirituales y han establecido muchísimas reglas para garantizar que sus vidas permanezcan en paz. Número 11. No tocar la cabeza de otras personas. A menudo acariciamos la cabeza de niños adorables como una forma de demostrar cariño y hacer un cumplido. Pero cuando conozcas a niños mongoles, jamás se te ocurra hacer algo así. La prohibición de tocar la cabeza de otras personas, especialmente de los niños, forma parte de las tradiciones y creencias culturales de los mongoles. Esto representa respeto hacia la cabeza, lugar donde creen que reside el alma y la fuerza espiritual. En la cultura mongola, tocar la cabeza de otra persona puede considerarse inapropiado e incluso irrespetuoso. Esto es aún más importante en el caso de los niños, porque son vistos como almas puras y frágiles. Tocarles la cabeza puede interpretarse como algo incorrecto y una falta de respeto. Si intentas acariciar deliberadamente la cabeza de algún niño, sus padres se enfadarán muchísimo. Pueden expulsarte, atacarte o incluso, peor aún, usar hechizos para vengarse. Ellos creen que el alma de su hijo ha sido dañada por tus manos sucias, y el precio que tendrás que pagar, por supuesto, también será extremadamente alto. Mientras tanto, a diferencia de la cabeza, los pies son considerados la parte más sucia del cuerpo, por lo que no se deben poner sobre mesas o sillas. Si accidentalmente tus pies tocan a alguien o por error tocas la cabeza de una persona, debes darle la mano y disculparte repetidamente. Número 10. Arrodillarse para beber alcohol. No sé si serías capaz de soportarlo, pero si quieres beber alcohol con los mongoles, tendrás que pasar horas arrodillado junto a ellos. Así es. Beben mientras permanecen de rodillas. El ritual de beber alcohol aquí es extremadamente elaborado, especialmente durante las grandes festividades, cuando las ceremonias se vuelven aún más complejas. Al llegar a la casa de otra persona, lo primero que se debe hacer es inclinar la cabeza frente al altar budista y luego rendir homenaje a los mayores de la familia. Los jóvenes de la casa tienen la responsabilidad de realizar este ritual, mientras que los ancianos, al recibir el alcohol, también deben arrodillarse para expresar su agradecimiento. Los hombres se arrodillan con ambas rodillas, inclinan profundamente la cabeza y extienden las dos manos hacia adelante con total respeto. Las mujeres solteras realizan el mismo ritual. Las mujeres casadas solo necesitan arrodillarse sobre una rodilla y levantar la mano derecha para ofrecer la bebida. En cuanto a las recién casadas, cuando sirven alcohol también deben cantar. Sé que esta es una tradición cultural muy interesante de la gente de este lugar, pero sinceramente no quisiera tener que pasar por ceremonias tan complicadas solo para brindar una copa con alguien. Número 9. Hay más caballos que habitantes. Realmente es difícil de creer, pero en Mongolia la cantidad de ciertos animales supera ampliamente a la población humana. En concreto, hay 13 veces más caballos que personas viviendo en el país, mientras que la cantidad de ovejas es 35 veces mayor. La densidad de población de Mongolia es mucho menor que la de muchos otros países del mundo. Esta nación posee un territorio enorme,
pero con una población muy dispersa, principalmente debido a la geografía y al clima extremadamente duros. Según las estadísticas actuales, la densidad media de población de Mongolia es de apenas unas 2 personas por cada kilómetro cuadrado. Esto convierte a Mongolia en uno de los países con menor densidad poblacional del planeta. Y aproximadamente cada 5 kilómetros cuadrados aparece una sola vivienda. Eso significa que, si una familia quiere visitar a sus vecinos, debe recorrer al menos 5 kilómetros. Solo de imaginarlo ya resulta agotador, ¿verdad? Número 8. Adoración por el color blanco. Te será mucho más fácil agradar a la gente si vistes ropa blanca cuando estés en Mongolia, porque allí sienten una veneración especial por este color. Tsagaan Sar, traducido del mongol al inglés, significa mes blanco. El origen de este nombre puede provenir del color blanco del invierno o del color blanco de ciertos alimentos. El inicio del festival Tsagaan Sar también marca el final del duro invierno y la llegada cercana de la primavera. Además, es una ocasión en la que las familias se reúnen y comparten juntas. Tal vez por eso los mongoles sienten un cariño tan especial por el color blanco. Los mongoles consideran el blanco como símbolo de pureza, fortuna y buenos augurios. Durante los primeros días del Año Nuevo, usan ropa blanca, montan caballos blancos, comen alimentos blancos elaborados con leche y se regalan objetos de color blanco entre sí. Si durante esta época les regalas algo negro o accidentalmente ensucias la ropa blanca que llevan puesta, lo considerarán una gran ofensa que les traerá mala suerte durante todo el año siguiente. Y por supuesto te echarán con las palabras más desagradables posibles o incluso usando palos y golpes. Número 7. Ulaanbaatar, la capital más fría del mundo. Si deseas visitar Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, lo más importante que quiero que recuerdes es que debes llevar muchísima ropa térmica, porque este lugar es mucho más frío de lo que puedes imaginar. Debido a su gran altitud, su latitud relativamente elevada y su ubicación muy profunda dentro del continente, lejos de la costa por cientos de kilómetros, sumado a la influencia del anticiclón siberiano, Ulaanbaatar se ha convertido en la capital más fría del mundo, con un clima semiárido frío. La ciudad tiene veranos cortos y relativamente cálidos, mientras que los inviernos son largos, helados y secos. Enero es el mes más frío, especialmente antes del amanecer, cuando la temperatura suele oscilar entre los menos 36 y los menos 40 grados Celsius, y casi no hay viento debido al fenómeno de inversión térmica. La temperatura media anual de Ulaanbaatar es de menos 0,4 grados Celsius, lo que convierte a este lugar en la capital más fría del planeta. La temperatura récord registrada incluso ha llegado a descender hasta los menos 72 grados Celsius. Un frío tan extremo que el agua hirviendo arrojada al aire se congela instantáneamente. Por eso, si no quieres poner tu vida en peligro debido al frío, como ya dije, lleva toda la ropa térmica que puedas. Número 6. Fenómenos fantásticos en el cielo. Si realmente deseas ver con tus propios ojos un ovni o fenómenos misteriosos en el cielo, deberías visitar la región de Mongolia Interior. En esta zona se registran constantemente fenómenos naturales extraños u objetos voladores no identificados. A las 18:30 del 25 de septiembre de 2005, un objeto volador no identificado apareció en el cielo de Mongolia Interior y desapareció alrededor de las 18:40. Ese mismo día también se reportaron informaciones sobre ovnis en Rusia y en varias provincias de China. Posteriormente, la expresión Incidente 9-25 se convirtió en el nombre de este fenómeno. El 19 de julio de 2017, numerosas imágenes publicadas en WeChat y Weibo, en China, mostraron un extraño fenómeno en el cielo de Baotou, Mongolia Interior. Eran unas nubes alineadas formando algo parecido a un mensaje misterioso en el cielo. ¿Para quién era ese mensaje? ¿Y quién lo creó? La sospecha más mencionada por los internautas en aquel momento era que extraterrestres habían visitado la Tierra. Luego, el 28 de abril de 2018, imágenes anómalas consideradas posibles objetos voladores no identificados volvieron a aparecer en la región de Jojot,
En Mongolia Interior. Desde el pasado hasta la actualidad han surgido innumerables sospechas relacionadas con supuestas exploraciones extraterrestres en esta tierra. Y esas sospechas no parecen del todo infundadas, porque Mongolia siempre ha ocultado demasiados secretos y fenómenos misteriosos considerados ultra secretos. Número 5. El cementerio de dinosaurios. Bien. Si todavía no logras imaginar cuán caótico y aterrador fue el mundo de los dinosaurios en el pasado, acompáñame a visitar este lugar en Mongolia, el Museo de Mongolia Interior. Alguna vez hubo quien comparó este museo con un parque jurásico en miniatura. Aquí se exhiben alrededor de 20 tipos distintos de fósiles de dinosaurios, incluido el Tyrannosaurus, una especie de dinosaurio fosilizado gigantesco extremadamente rara. En estas tierras de Mongolia Interior, aún quedan muchísimos secretos sobre los dinosaurios que no han sido revelados. Hace decenas de millones de años, esta inmensa región de Mongolia Interior probablemente escondía incontables misterios. En la década de 1920, una expedición estadounidense se internó en una zona desolada cercana al desierto del Gobi, un lugar prácticamente deshabitado, y descubrió inesperadamente una enorme cantidad de fósiles de dinosaurios. El área donde se hallaron los fósiles estaba ubicada en una laguna salada, cubierta de arena roja y lodo rocoso. Un sitio que más tarde la prensa bautizó con el nombre de Cementerio de Dinosaurios. Desde que entonces, Mongolia Interior pasó a ser reconocida como uno de los primeros lugares de Asia donde se encontraron fósiles de dinosaurios. Número 4. El insecto del infierno. Mis amigos, después de regresar de Mongolia, contaron que la gente allí vive constantemente aterrorizada por una criatura subterránea. Solo se atreven a caminar por caminos marcados y jamás se arriesgan a invadir ni un solo centímetro de las zonas donde supuestamente habita esa criatura. La llaman el insecto del infierno. La apariencia de este extraño ser es descrita como similar a las imágenes que suelen aparecer en libros de magia oscura. Se dice que el insecto del infierno puede causar daño a cualquiera que se acerque a él. ¿Qué tan cierto es todo esto? Casi nadie lo sabe realmente, porque existe como una leyenda misteriosa en plena era moderna. En 1907, un grupo de extranjeros llegó a Mongolia Interior para realizar excavaciones arqueológicas y descubrió rastros de hombres salvajes en la región. Después de eso, numerosos expertos rusos también acudieron para explorar la zona, aunque lamentablemente los resultados obtenidos no fueron demasiado prometedores. Sin embargo, unas décadas más tarde, en Mongolia volvieron a aparecer enormes esqueletos fosilizados. Aún así, las autoridades hicieron todo lo posible por borrar cualquier rastro, mientras que los habitantes locales no se atrevían a contarles a los extranjeros lo que realmente existía en las inmensas praderas donde vivían. Número 3. El lago devorador de personas. Existe un lugar en Mongolia al que jamás deberías acercarte. Un lago conocido como el lago devorador de personas, algo que parecería existir solo en películas de terror, pero que supuestamente es real en esta tierra. El lago se llama Trat-Han-Kung, una transliteración del idioma mongol cuyo significado hace referencia a una profundidad imposible de calcular. El lago no es grande. Tiene apenas unos 30 metros de diámetro, pero nadie ha podido determinar con exactitud su verdadera profundidad. En invierno, cuando la superficie del lago se congela, algunas personas hicieron un agujero en el hielo y bajaron cuerdas para medir el fondo. Sin embargo, incluso utilizando toda la cuerda disponible, jamás lograron tocar el fondo. Los habitantes locales creen que el lugar tiene al menos más de 20 metros de profundidad. La razón por la que la población local le dio un nombre tan aterrador es porque muchísimos animales de ganado e incluso personas, después de acercarse al lago para beber agua y caer dentro, desaparecieron sin dejar rastro. Por eso el lugar también es conocido como el lago devorador. Durante la década de 1990, ocurrieron incidentes espeluznantes de manera continua en el lago Trat-Han-Kung. En total desaparecieron alrededor de 300 caballos, 500 vacas y 25 personas. Lo más extraño es que jamás se encontró ni a las personas ni a los animales.
ni vivos ni muertos. Número 2. El secreto de la tumba de Genghis Khan. Genghis Khan, el poderoso guerrero que conquistó el mundo montando a caballo. Su vida estuvo ligada a innumerables guerras sangrientas, secuestros, historias de amor y brutales venganzas. Después de la muerte de Genghis Khan, comenzaron a surgir múltiples leyendas misteriosas. Mientras estuvo vivo, gobernó un vastísimo territorio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Antes de morir, este emperador guerrero ordenó que su entierro permaneciera en absoluto secreto. Un enorme ejército escoltó su féretro de regreso al palacio y estaba dispuesto a matar a cualquiera para ocultar la ruta recorrida por la procesión. Cuando el cuerpo de Genghis Khan llegó finalmente al lugar de sepultura, los conductores de los carruajes y 1000 caballos también fueron eliminados para borrar cualquier rastro. Durante más de 800 años desde su muerte, nadie ha logrado identificar con exactitud la ubicación de la tumba de este gran emperador. Muchas expediciones dirigidas por extranjeros pasaron décadas buscando rastros de la tumba de Genghis Khan. Atravesaron toda clase de terrenos, exploraron innumerables regiones e incluso realizaron búsquedas desde el espacio exterior. Pero al final todas terminaron en decepción. Los mongoles jamás han revelado ninguna información sobre aquella tumba, porque creen y temen la maldición del gran emperador que dio fama y gloria a la sangre mongola. Número 1. Ejecutar a las personas homosexuales. Si eres una persona homosexual, mi consejo sincero es que no visites Mongolia. Genghis Khan prohibió los actos homosexuales dentro del imperio mongol y aplicaba la pena de muerte a quienes violaban esa norma, con el objetivo de aumentar la población mongola, que en aquel entonces era de apenas 1,5 millones de personas, mientras que la dinastía Song, su rival, gobernaba la región central de la actual China, con una población de hasta 100 millones de habitantes. Después de haber sido criminalizadas en 1961, todas las leyes relacionadas con la homosexualidad fueron eliminadas del Código Penal de Mongolia en 1993, lo que significó la legalización de las relaciones privadas y consensuadas entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el reconocimiento legal no ha hecho que la vida de las personas homosexuales allí sea más fácil. Las familias encabezadas por parejas del mismo sexo todavía no disfrutan de las mismas protecciones legales que las parejas heterosexuales. Hasta tiempos recientes, la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBT en Mongolia seguían siendo bastante comunes, y en muchas ocasiones ni siquiera eran denunciadas a la policía. Y así hemos recorrido juntos un viaje fascinante a través de la cultura y las tradiciones únicas del pueblo mongol. Todas estas prohibiciones y extrañas costumbres que descubrimos no son simplemente reglas, sino también reflejos del respeto, las creencias y la extraordinaria diversidad cultural de esta tierra. Sigue acompañándonos para descubrir muchas más culturas sorprendentes alrededor del mundo. Gracias por seguirnos y acompañarnos en este viaje. Nos vemos en los próximos videos.